¿Qué pesa más, la verdad o la condena? ¿Cómo una sola vida puede cambiar el destino de una ciudad entera? ¿Y hasta dónde puede llegar un hombre cuando decide enfrentar a toda una sociedad? Sócrates no escribió libros, ni se proclamó filósofo, pero su muerte cambió el curso de la historia para siempre. Esta es su historia, desde las calles vibrantes de Atenas hasta su última hora en la prisión. Un relato de decisiones fatales y consecuencias irreversibles. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Nací en el siglo V antes de nuestra era, en el barrio de Alapeca, un modesto distrito de Atenas, entonces en plena reconstrucción tras la devastación persa. Atenas comenzaba a alzarse como un poder en Grecia, y la democracia apenas comenzaba a definirse, mientras el arte y la filosofía aún no habían alcanzado su apogeo. En este escenario turbulento, el joven Sócrates fue moldeado, sin saber que sería el hombre más incómodo de la ciudad, aquel que cuestionaría todo. Su padre, Sofronisco, era cantero o escultor, mientras que su madre, Fenareta, ejercía como partera, oficio vital que requería precisión y calma. Sócrates más tarde compararía su tarea filosófica con la de su madre: ayudar a dar a luz a la verdad, como la partera ayuda a traer vida al mundo. Este paralelismo no es casual. Su filosofía sería un parto constante de ideas, doloroso y revelador. No provenía de aristócratas ni de políticos, sino de una familia sencilla que le brindó una educación tradicional, mezcla de letras, música, gimnasia y ética. Como todos los jóvenes atenienses, asistió a la palestra, donde mente y cuerpo se templaban juntos. Atenas aspiraba a la calocagacía, la unión de la belleza física y la virtud moral. Sócrates, sin embargo, desafiaría este ideal hasta sus raíces. Imagineos el bullicio de sus calles: mercaderes negociando el precio del vino y el aceite, niños jugando, la ciudad resurgiendo de las cenizas del saqueo persa. Durante su infancia se reconstruía el Acrópolis, mientras escultores como Fidias levantaban templos y estatuas que sellarían para siempre la grandeza de Atenas. ¿Qué secretos guardaría ese joven espectador observando cómo las columnas y los rostros divinos tomaban forma en el mármol? Es probable que Sócrates ayudara a su padre en la fragua, cargando herramientas y aprendiendo el arte del cincel, un aprendizaje que más tarde definiría su método filosófico: paciencia, detalle, experiencia y precisión. Su cuerpo sólido y musculoso contrastaba con su rostro poco agraciado: nariz chata, labios gruesos y ojos penetrantes. Rasgos que, sin embargo, no le impedirían ser un hombre imponente por su mente. Como todo joven ateniense, debía prepararse para el servicio militar. 2 años de efebía, donde la guerra y la disciplina forjaban a los futuros ciudadanos. Pero Sócrates no anhelaba la gloria, ni en el campo de batalla, ni en el deporte, ni en la política. Desde temprano poseía un daimonion, una voz interior que lo alejaba de decisiones impulsivas, un murmullo constante que lo empujaba a la reflexión y a la prudencia. Este hombre silencioso y observador, que absorbía el mundo con mirada penetrante, se transformaría en un símbolo eterno de conciencia y valentía, un ser que eligió vivir sin traicionarse a sí mismo, aunque ese camino le llevara directo al veneno, a la condena y a la inmortalidad. Su historia no es solo biografía, es una lección sobre qué significa realmente existir y enfrentar el miedo. Ahora desentrañaremos sus ideas, sus amigos y enemigos, el tribunal que lo juzgó y las palabras finales que pronunció antes de beber el veneno. Cada decisión que tomó, cada diálogo que sostuvo,
fue una batalla en el teatro tenso de Atenas, donde la verdad y el poder chocaban con destino inevitable. Sus decisiones sellaron su destino y el de la filosofía occidental. Su muerte no fue el final, sino el punto de quiebre que cambió todo. Solo queda que te suscribas a Conferencias Históricas y propongas en los comentarios qué historias quieres escuchar. Aquí, cada día, exploramos las vidas que desafiaron el tiempo. ¿Estás listo para enfrentar la verdad con Sócrates? ¿Qué define a un hombre que desafía no solo a sus maestros, sino a toda una ciudad? En una Atenas que se transforma bajo el viento de la democracia, un joven se niega a aceptar verdades sin cuestionarlas. Su obstinación no es mera terquedad, es el primer signo de un pensamiento que cambiará el mundo. Pero, ¿qué precio tendrá su búsqueda incansable de la verdad? Mientras la democracia ateniense se afianza, con sus elecciones, tribunales y asambleas, la vida pública abruma con su ruido y su poder. Sin embargo, Sócrates no ansía ese escenario. No quiere ser un orador que manipule con palabras vacías, sino un indagador que busca el alma de la justicia. En esta tensión entre el poder y la verdad se forja su carácter, invisible pero implacable. ¿Podrá este hombre resistir la presión de un sistema que premia la apariencia? En las primeras escuelas de retórica surgen los sofistas, viajeros que enseñan por dinero a hablar con elegancia y convencer sin importar la verdad. Muchos jóvenes desean seguir ese camino, pero Sócrates lo rechaza. Para él, el lenguaje no es un arma de poder, sino una herramienta para desvelar la realidad. Se siente extraño en el bullicio de Atenas, como una sombra que observa el nacimiento de una nueva era sin pertenecer a ella. ¿Será esta soledad el precio de la sabiduría? La austeridad de su vida contrasta con el esplendor de la ciudad. Sin riquezas ni conexiones nobles, trabaja con sus manos, escucha a los poetas y aprende en los primeros círculos de retórica. En medio del ruido y la transformación, crece un hombre destinado a no ser ni general, ni legislador, ni poeta, pero cuyas ideas sacudirán las bases del pensamiento humano para siempre. ¿Qué fuerza oculta sostiene a un hombre que parece insignificante ante el mundo? Al llegar a la edad adulta, Sócrates cumple con su deber como ciudadano. Se une a la milicia. La guerra no es solo lucha, es también una prueba de resistencia física y moral. Participa en 3 campañas, en Potidea, en Delio y en la expedición Beocia. En cada batalla, su temple es a prueba de fuego. ¿Cómo puede un filósofo mantener la calma en medio del caos y la muerte? Testimonios recuerdan su resistencia sobrehumana. Soporta el frío sin abrigo. Se mantiene inmóvil horas en meditación profunda mientras sus compañeros descansan. Incluso en la retirada, su serenidad impone orden, infunde confianza a quienes dudan. Alguien que parece más un pensador que un soldado, pero cuya presencia cambia el destino de sus compañeros. ¿Es este el verdadero valor? ¿La fortaleza del espíritu? La derrota en Delio no doblega a Sócrates. Al contrario, es en la derrota donde su temple brilla con más fuerza. Se dice que salvó a un joven, Xenofonte, guiándolo a salvo del peligro. Aunque la historia puede ser más leyenda que realidad, revela la imagen de un hombre que asume la responsabilidad sin miedo, incluso cuando el mundo se desmorona a su alrededor. ¿Qué pensamientos lo sostienen en medio del desastre? Sócrates encarna el principio más radical. Solo sé que no sé nada. No es una frase vacía, sino reconocimiento terrible y liberador de la ignorancia. Solo quien acepta su desconocimiento puede iniciar la búsqueda de la verdad. En un mundo donde todos fingen saberlo todo, su silencio y escucha paciente son armas poderosas. Pero esta humildad intelectual será también su condena. ¿Podrá sobrevivir un hombre que desafía la certeza de su tiempo? Cada pregunta que formula,
Cada silencio que guarda es una elección irreversible. En una Atenas dividida entre la tradición y la innovación, Sócrates se convierte en un enigma viviente. Su vida es un acto de desafío, un juego peligroso con las certezas establecidas. La historia está a punto de juzgar no solo sus ideas, sino la valentía de un hombre que decidió buscar la verdad donde nadie quería encontrarla. ¿Qué consecuencias traerán esas elecciones para él y para la ciudad entera? Si esta historia despierta en ti la sed de conocimiento y la pasión por la verdad, no olvides seguirnos en Conferencias Históricas. Cada relato es un viaje hacia las decisiones que cambiaron el destino de la humanidad. ¿Estás listo para descubrir más? ¿Puede una simple pregunta desmoronar lo que parece inquebrantable? ¿Cómo puede una conversación revelar más que solo palabras? Sócrates sabía que cada respuesta era solo el umbral hacia una nueva pregunta. Este método, más tarde llamado socrático, no era un simple diálogo, sino una batalla contra la certeza. Esa lucha silenciosa por desnudar la verdad estaba destinada a marcar un antes y un después en la historia del pensamiento. Pero, ¿qué sucede cuando lo que creemos seguro empieza a fragmentarse en mil pedazos? Sócrates llamaba a su método mayéutica, el arte de la partera. Como su madre ayudaba en el nacimiento, él ayudaba a dar a luz ideas. Pero este parto mental no era sencillo. Requería paciencia y precisión, a veces incluso dolor. No ofrecía respuestas ni imponía opiniones. Obligaba al interlocutor a enfrentarse a sus propias contradicciones y descubrir la esencia por sí mismo. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la búsqueda de la verdad se convierte en un desafío personal y el camino está lleno de incógnitas que nadie se atreve a enfrentar? La ironía era su alma favorita. Sócrates fingía ignorancia. Preguntaba con inocencia aparente, solicitaba explicaciones como si no entendiera nada. Pero poco a poco, con precisión quirúrgica, destapaba fallas lógicas y contradicciones invisibles. No se burlaba, pero sembraba la duda con una calma implacable. Su lenguaje era sencillo, casi cotidiano, sin adornos ni grandilocuencias. Pero sus palabras tenían un efecto devastador en la arrogancia y la complacencia. ¿Quién podría resistirse a esa forma sutil pero implacable de desarmar creencias? Sócrates no discriminaba interlocutores. Conversaba con zapateros sobre el oficio, con guerreros sobre el valor, con poetas sobre la inspiración, con funcionarios sobre la justicia. Siempre volvía al mismo punto. ¿Qué hace verdaderamente sabio y virtuoso al ser humano? No buscaba éxito convencional, ni cargos públicos, ni poder o influencia. Sin embargo, su nombre resonaba en toda Atenas, admirado y odiado a partes iguales. ¿Cómo alguien que renuncia a la fama puede ser tan temido y respetado al mismo tiempo? Criticaba duramente a los sofistas, maestros que enseñaban retórica por dinero. No los atacaba personalmente, pero denunciaba su método: enseñar a ganar debates, no a entender la verdad. Enseñaban a hablar bonito, pero no a pensar con profundidad. Para Sócrates, la verdad importaba más que la persuasión. Decía que la virtud no se aprende como se aprende a leer o escribir. La virtud era un trabajo constante del alma, no una fórmula o regla fácil. ¿Qué amenaza representaba esta idea para quienes vendían certezas rápidas y palabras vacías? Los sofistas se sintieron amenazados. Sócrates no entraba con grandes discursos ni anuncios. Simplemente caminaba entre la gente, planteando preguntas que podían destruir reputaciones en un instante. No le interesaban las apariencias ni el prestigio. No cobraba por enseñar, ni se rodeaba de un séquito de discípulos. Iba directo a las personas, a sus pensamientos, a sus dudas. Pero, ¿qué pasa cuando la búsqueda de la verdad choca con la comodidad de las certezas aceptadas?
Un episodio narrado por Platón revela la confrontación con Eutífron, un hombre que se consideraba experto en piedad. Sócrates le preguntaba qué significa agradar a los dioses. Pronto quedó claro que el propio Eutífron no podía definir dónde termina la virtud y comienza el capricho. En otra ocasión, con Minón, Sócrates demostraba que incluso el concepto de virtud se desmorona bajo un examen riguroso. ¿Qué sucede cuando las ideas que orientan una vida se vuelven insostenibles ante el escrutinio? En su famosa Apología, Sócrates, frente al tribunal, explica que su vida ha sido un mandato divino: interrogar a la gente para verificar si realmente saben lo que afirman. No siempre fue comprendido. Algunos se marchaban irritados, otros meditaban y volvían. Algunos empezaban con antipatía, pero terminaban respetándolo. Y otros se sentían humillados y le odiaban por ello. Su método era peligroso. No dejaba espacio para respuestas hechas. Destruía el confort y exigía esfuerzo. ¿Cuánto puede soportar una sociedad que sus certezas se tambaleen? Sócrates no tenía discípulos formales, pero la juventud lo seguía, atraída por su escucha atenta y su silenciosa presencia. No prometía enseñanzas, sino que provocaba pensamiento. No buscaba seguidores, sino que engendraba pensadores. Su misión era un susurro interior, un daimón que lo guiaba y lo protegía de errores. No iba contra la multitud, pero tampoco con ella. Caminaba a su lado, haciendo preguntas que desafiaban a cada paso. ¿Qué poder tiene la pregunta cuando se convierte en un faro en la oscuridad de la ignorancia? Así, día tras día, en las mismas calles ruidosas, cerca de mercados y templos, Sócrates hablaba sin buscar fama ni poder ni escuela, sino un único propósito: que al menos una persona en ese mundo se detuviera a pensar en lo que hace y por qué lo hace. Una misión sencilla y brutal que cambió para siempre el curso del pensamiento humano. ¿Estamos dispuestos a enfrentar esas preguntas que desafían todo lo que creemos? Si quieres adentrarte en este viaje de preguntas y verdades, suscríbete a Conferencias Históricas. Aquí cada historia es una batalla por entender lo que somos y lo que decidimos ser. No temas a las preguntas, porque en ellas reside el poder de cambiar destinos. ¿Qué fuerza podía tener un hombre que no se proclamaba maestro, ni acumulaba seguidores en el sentido común de Atenas? ¿Cómo alguien que no imponía doctrinas ni buscaba autoridad consiguió que otros regresaran a él una y otra vez, atraídos por un pensamiento distinto? En medio de la Atenas turbulenta, surgía una figura que desafiaba las certezas: Sócrates. Y con él, los ecos de decisiones que marcarían para siempre el camino de quienes le rodeaban. Pero ¿qué precio pagaron estos hombres al cruzar su destino con el suyo? La historia estaba a punto de revelar su cara más cruda. Entre todos destacó un joven polémico y fascinante: Alcibíades. Proveniente de una noble familia y educado por Pericles, poseía una apariencia arrebatadora, un carisma irresistible, una elocuencia capaz de conquistar cualquier sala. Pero su encuentro con Sócrates, aun en su juventud, sacudió sus cimientos. Alcibíades describiría años después al filósofo como un sátiro capaz de deshacer con palabras todas las creencias humanas. Ante Sócrates, sentía una vergüenza desconocida, inédita incluso frente a las multitudes o los poderosos. Sin embargo, cuando intentó acercarse más íntimamente, fue rechazado con firmeza. No entregaré la sabiduría a cambio del cuerpo. Fue un golpe que Alcibíades no comprendió y que lo lanzó al abismo de la política, la guerra, la traición y el exilio. Pero algo en Sócrates nunca lo abandonó. Una sombra indeleble que ni la gloria ni la ruina pudieron borrar. Mientras tanto, otro hombre joven y aristocrático, Platón, entraba en la escena.
Más de 40 años menor que Sócrates, lo conoció ya como un filósofo consagrado. Su educación refinada y su amor por la poesía y la ciencia fueron barridos por un encuentro que cambió su destino. Decidió abandonar la lírica para abrazar la filosofía. Platón no solo preservó la voz de Sócrates, sino que creó un legado donde el diálogo se convirtió en búsqueda incesante de la verdad. En sus primeras obras como Apología, Critón o Eutifrón, el filósofo aparece casi intacto, un hombre real y falible. Pero con el tiempo, Sócrates se transformó en el conducto de una filosofía más profunda, más compleja, en la República o Fedón. Sin embargo, nunca dejó de ser humano, irónico, paciente, irreductible. No menos importante fue la mirada de Jenofonte, soldado y cronista, testigo de las campañas de Ciro el Joven. Su Sócrates no era un destructor de creencias, sino un guía práctico y sobrio, un mentor firme y constante. Aunque su narrativa carece del brillo dialéctico de Platón, está impregnada de un respeto genuino. En sus relatos, Sócrates se presenta como el consejero que encarna la virtud y la moderación, un refugio ante la tormenta de la política y la incertidumbre. Así, entre Platón y Jenofonte se nos revelan dos caras inseparables, el filósofo de las ideas y el hombre de carne y hueso. En los años finales, la figura de Critón emerge como un silencioso testigo y aliado. Posiblemente mayor que Sócrates, fue su compañero fiel hasta el último instante. En su diálogo homónimo, Critón no se inmola con discursos ni gestos grandilocuentes, sino con un acto sencillo y profundo: negarse a actuar contra su conciencia, aun cuando la tiranía exigía obediencia ciega. Su valentía, aunque discreta, desafiaba el poder absoluto. Mientras la Atenas de los 30 tiranos mantenía su férrea mano, Critón permaneció intacto. Pero el tiempo guardaba la memoria de ese gesto. Cuando la democracia resurgió un año después, Atenas promulgó una ley de amnistía, buscando olvidar las heridas, perdonar y avanzar. Sin embargo, bajo esa aparente calma, se ocultaba una atmósfera tensa, cargada de miedo y sospechas. La sombra de las decisiones irrevocables acechaba. Los ecos de aquel tiempo no se extinguirían fácilmente. ¿Qué hombres, qué destinos habían cambiado para siempre el curso de la historia? Sócrates y quienes le rodearon habían trazado un camino oscuro, plagado de opciones fatídicas, donde la sabiduría y la muerte danzaban en un duelo sin fin. ¿Quieres sumergirte más en estas historias de poder y conciencia? Suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en el próximo capítulo de las decisiones que moldearon el destino. ¿Puede una sola voz cambiar el destino de una ciudad? ¿Hasta dónde llega el poder de la duda en tiempos de miedo? ¿Qué precio se paga por cuestionar lo inmutable? En Atenas, un hombre que no hacía discursos públicos, pero cuyas preguntas explotaban silenciosamente la apariencia de certeza, caminaba entre su gente: Sócrates. Su simple presencia era suficiente para desatar una tormenta. Pero, ¿por qué él? Sócrates no era un agitador ni un político. No llamaba a la rebelión ni pronunciaba arengas. Sin embargo, sus diálogos interminables perforaban la fachada de los juicios oficiales, revelando el vacío detrás de las palabras del poder. No se conformaba con que los ciudadanos fueran solo votantes. Para él, un ciudadano era un pensador, un ser que debía escuchar a su conciencia, no a la multitud. Este pensamiento era una bomba de tiempo para una ciudad que anhelaba orden. Pero su círculo era sospechoso. Alquibiades, el traidor a Atenas en 2 ocasiones. Critias, uno de los tiranos más crueles. No era coincidencia, decían. Sócrates se convirtió en la encarnación visible de la corrupción, de la duda venenosa, del principio del fin. No incitaba al motín, pero sembraba las condiciones para que éste estallara en cualquier momento. Y él, imperturbable, seguía su camino, dialogando, cuestionando,
sin pedir perdón ni comprensión. Era el año 399 antes de nuestra era. Atenas, recién salida de la guerra del Peloponeso y marcada por el régimen de los 30 tiranos, vivía un frágil respiro. La democracia restaurada se aferraba a la estabilidad y la sociedad, herida y desconfiada, buscaba refugio en la rutina y la tradición. Cualquier ruido fuera de lo común despertaba inquietud, y Sócrates, antes un excéntrico, se había convertido en una amenaza palpable. Fue entonces cuando Milcíades, un joven poeta y activista desconocido, pero con apoyo de figuras como Anito, un defensor acérrimo de los valores democráticos tradicionales, y Licón, protector de la moral popular, presentó cargos contra Sócrates. Acusaciones que podían costar la vida, impiedad hacia los dioses de Atenas y corrupción de la juventud. Ni más ni menos que la acusación de socavar el orden de la polis con enseñanzas peligrosas que desafiaban dioses y leyes. ¿Quién podía imaginar que hablar del daimón interior, en lugar de venerar a las deidades oficiales, se convertiría en una herejía mortal? Sócrates enseñaba a dudar, a cuestionar la autoridad, a mirar a los mayores con un ojo crítico. Los jóvenes que lo escuchaban se alejaban del respeto tradicional, evitaban participar en la vida pública y formaban círculos paralelos, filosóficos, sospechosos para la democracia ateniense. La ciudad temía que esos cuestionamientos fuera el principio del caos. El juicio tuvo lugar en la Eliaia, el Tribunal Supremo ateniense. 501 ciudadanos, elegidos por sorteo, se convirtieron en jueces de un destino que trascendía lo personal. Cada uno tenía una piedra negra para condenar y una blanca para absolver. La balanza del destino estaba en sus manos. La acusación fue clara y vehemente. Sócrates destruía la religión pública y corrompía a la juventud, enseñando a despreciar las leyes y la autoridad. Cuando le llegó el turno, Sócrates subió a la tribuna sin miedo ni a retórica vacía. Su defensa quedó registrada en la obra de Platón, Apología de Sócrates, un testimonio casi fiel de su discurso. No pidió clemencia ni compasión, no trajo a sus hijos ni suplicó por su vida. De manera calmada, desmontó cada acusación, enfrentando a sus acusadores con la verdad que creía inquebrantable. Sobre la impiedad, Sócrates afirmó creer en los dioses, pero no necesariamente en aquellos que las tradiciones y las estatuas representaban. Habló de su daimón, una voz interior que le guiaba, distinta de los dioses oficiales. Esta idea era revolucionaria y peligrosa para quien defendía un sistema religioso y político rígidamente cerrado. La batalla no era solo por un hombre, sino por el alma misma de Atenas. Sócrates eligió el silencio ante la furia colectiva que se avecinaba, consciente de que sus palabras, aunque poderosas, no podrían detener la marea. La ciudad había tomado una decisión irreversible. Cuestionar la verdad oficial era un crimen que se pagaba con la muerte. En ese momento, el destino de Sócrates y de Atenas quedaba sellado en una cadena implacable de elecciones y consecuencias. Si quieres seguir adentrándote en los enigmas y decisiones que marcaron la historia, suscríbete a Conferencias Históricas. Aquí cada palabra revive el eco de lo inevitable. ¿Quién es realmente sabio? ¿El que afirma conocerlo todo o el que reconoce su ignorancia? Sócrates enfrentó esta pregunta cuando el oráculo de Delfos proclamó que él era el más sabio de los hombres, un título que lo sumió en una inquietante búsqueda personal. Comenzó interrogando a poetas, artesanos y políticos, descubriendo que todos aparentaban conocimiento, pero ninguno podía justificar sus palabras. Este reconocimiento del vacío en la sabiduría ajena fue el origen de una tormenta que se avecinaba. Sócrates no veía contradicción alguna entre su voz interior que lo guiaba y la religión oficial de Atenas. Al contrario, creía que era la manifestación misma de una razón divina.
Su misión no era enseñar ni corromper, sino conversar, cuestionar y provocar que cada uno reflexionara por sí mismo. Pero ¿qué ocurre cuando ese método amenaza las estructuras de poder y la moral establecida? La ciudad comenzaba a sentir una inquietud palpable. Acusado de corromper a la juventud, Sócrates se defendió con firmeza. Él no impartía enseñanzas ni cobraba por sus diálogos, solo planteaba preguntas para que sus interlocutores encontraran sus propias respuestas. ¿Quién entonces educaba realmente a la juventud? Nadie pudo responder esa pregunta, y el tribunal quedó sumido en una creciente tensión. ¿Podría el cuestionador ser culpable por el solo hecho de plantear preguntas? Cuando llegó el momento del veredicto, el peso de la democracia ateniense cayó sobre Sócrates con una abrumadora mayoría. 280 votos por su condena, frente a 220 en contra. Una ciudad que se preciaba de la libertad de pensamiento estaba lista para silenciarlo. Pero la historia aún no había revelado su giro más oscuro. La siguiente etapa fue crucial: la propuesta de la pena. El acusador, Milet, exigió la muerte. Sócrates, con ironía y desafío, sugirió como alternativa ser mantenido a costa del Estado como un campeón olímpico. Luego propuso una multa moderada. Pero la ironía irritó a los jueces y la votación posterior incrementó los votos a favor de la pena capital, casi 360. La ciudad no podía o no quería aceptar otro destino. Sócrates escuchó la sentencia con serenidad, sin amargura ni rencor. En su último discurso, describió la muerte como un eterno sueño sin miedo, o como un viaje al más allá, donde podría reencontrarse con figuras legendarias y continuar su búsqueda de la verdad. Sus palabras flotaron en el aire, pero el veredicto ya estaba sellado. La ejecución de Sócrates fue legal, sin disturbios, pero el impacto resonó profundamente en Atenas. La ciudad que proclamaba la libertad de pensamiento no supo cómo lidiar con la persona que la encarnaba plenamente. Sócrates no buscaba seguidores ni poder. Solo pensaba en voz alta y cuestionaba lo evidente, y por ello fue considerado una amenaza demasiado grande. En privado, su nombre comenzó a pronunciarse con un tono diferente, no como el de un condenado, sino como el símbolo de lo perdido. El tiempo reveló que su muerte no trajo orden ni fortaleza moral. Dejó en cambio un silencio inquietante y una sombra de injusticia que lentamente calaba en la conciencia colectiva. Los primeros en reaccionar fueron sus amigos cercanos. Critón organizó su funeral. Fedón se retiró a Élide para narrar sus últimas conversaciones a los discípulos. Apolodoro sufrió una profunda pérdida. Pero fue Platón quien emergió como la voz más decidida, decidido a preservar y expandir el legado del maestro. ¿Quién? Si esta historia ha atrapado tu atención, acompáñanos en Conferencias Históricas para seguir desentrañando las decisiones que marcaron el destino de la humanidad. Suscríbete y no te pierdas ningún capítulo de esta apasionante travesía. ¿Qué convierte a un hombre común en una leyenda imperecedera? ¿Cómo un simple maestro puede desafiar el tiempo y transformar para siempre la manera en que pensamos? ¿Qué precio se paga por no callar cuando el mundo exige silencio? Estas preguntas resuenan en la historia de Sócrates, un hombre que no solo marca una época, sino que también reta nuestra propia esencia. Fue Platón quien tomó a Sócrates y lo inmortalizó, transformándolo de un interlocutor corriente en la voz que atraviesa los siglos. No buscó escribir una biografía o un tratado filosófico. Prefirió conservar la forma viva de su maestro, la forma del diálogo, del cuestionamiento constante. Y así, Sócrates sigue dialogando con políticos, poetas, sofistas, jóvenes y mujeres, desafiando, clarificando, llevando las ideas al límite.
En sus primeros diálogos, como la Apología, Critón o Eutifrón, el Sócrates literario se acerca al hombre real, a la figura histórica. Pero con el paso del tiempo, en obras como Fedón, La República y Parménides, se convierte también en el portador de la visión filosófica de Platón, un Sócrates ya más conceptual, casi mítico. Sin embargo, en todas sus formas, Sócrates es ante todo un pensador, un provocador del pensamiento. Pero no solo Platón dio forma al legado de Sócrates. Xenofonte, soldado, historiador y discípulo, ofrece otra perspectiva. Un Sócrates menos metafísico y más mentor moral. Un hombre de sensatez que reflexiona sobre la virtud, la educación y el bienestar común. Este Sócrates es más terrenal, más humano, más cercano al hombre que enfrentó la ciudad que jamás lo olvidó. Sin embargo, tras su muerte, las voces en Atenas comenzaron a cambiar. ¿Fue injusto el veredicto? ¿Fue su condena un castigo no por crimen, sino por un estilo de vida? No fue el incumplimiento de una ley lo que se juzgó, sino su incapacidad para guardar silencio. Así Sócrates se transformó en una medida, no de cómo vivir, sino de cómo permanecer fiel a uno mismo hasta el final. Aunque la historia no registra la revocación de la sentencia, la memoria ateniense guardó la sombra de una condena incómoda. Ninguno se jactó de haber formado parte del juicio. El nombre de Meleto desapareció de los registros, mientras que Anito siguió su carrera con una sombra eterna a su espalda. La democracia misma empleó el caso como recordatorio de sus propios tropiezos. El eco de Sócrates trascendió Atenas. Antístenes, Diógenes, Aristipo, Esquines y sus sucesores lo mencionaron, y cada escuela filosófica, estoicos, cínicos, escépticos, epicúreos, acudió a él, incluso para disentir, siempre con respeto. Fue un inicio no como fundador de una escuela, sino como el principio del cuestionamiento mismo. Cicerón lo llamó el primero que bajó la filosofía del cielo a la tierra, de las estrellas al hombre. En la Edad Media su figura fue vista con ambivalencia, para algunos un pagano iluminado, para otros un orgullo obstinado que rehusaba la revelación divina. Durante el Renacimiento se erigió como símbolo del sabio que vive según la razón. En el siglo XIX se convirtió en el héroe de la dignidad individual. En el siglo XX, en la voz de la libertad interior. No dejó un sistema, no fundó escuelas, ni escribió una sola línea. Todo lo que conocemos proviene de otros, y tal vez por eso su legado es tan poderoso. No como maestro, sino como ejemplo. No como vía, sino como memoria viva. Sócrates no eligió ser mártir, ni buscó la muerte. Simplemente no retrocedió. No anheló la gloria. Vivió conforme a sus palabras y se fue con una calma inquebrantable. Así comenzó la leyenda, no inventada, sino vivida, transmitida a través de generaciones como una experiencia interna. Sócrates dejó de ser un nombre para convertirse en un modo de ver el mundo. Y si la filosofía comienza con la maravilla, entonces fue él quien primero nos enseñó a sorprendernos. ¿Estás dispuesto a seguir su pregunta? ¿A desafiar lo que crees inmutable? La historia de Sócrates es también la historia de cada decisión fatal, de cada consecuencia implacable y del temor humano ante la irrevocabilidad del destino. Si quieres continuar explorando las decisiones que cambiaron el curso de la humanidad y sumergirte en historias donde el valor y la verdad se enfrentan al poder, suscríbete a Conferencias Históricas. Aquí, cada relato es un viaje al corazón de lo inevitable.